Hola, ¿qué tal? Soy Diana Ibarra y a mí me tocó exponer la estrategia de júntate, piensa y comparte. ¿Cómo se lleva a cabo la estrategia? Tener en consideración que antes de introducir y explicar a los estudiantes la estrategia, es de vital importancia decidir el texto que se utilizará. Se puede seleccionar alguno que los estudiantes hayan estado leyendo o comenzar uno nuevo. Cabe la posibilidad de utilizar interrogantes que retomen el contenido a los conceptos clave que se han estudiado previamente. Esto quiere decir que primero se debe de elegir una lectura de X materia. Esta lectura puede ser una que los estudiantes ya hayan leído o sea una nueva. Se debe de realizar preguntas según los conceptos claves de la lectura. Un ejemplo de ello es: los alumnos deben de leer una lectura sobre el significado de las estrategias. El maestro preguntará: ¿qué es una estrategia? ¿Para qué sirven las estrategias? Menciona cuáles son las estrategias, etc. 2. Se describe la estrategia y su propósito, entregándoles a los estudiantes una guía de discusión y donde tomará lugar, en este caso en la sala de clases. Luego, se les explica lo que harán. Las tareas consisten en A. Pensar individualmente en un tópico o respuesta a la pregunta realizada. B. Juntarse con un compañero y discutir el tópico o la pregunta. C. Compartir las ideas con el resto de la clase. Esto quiere decir que el maestro deberá de explicar a los alumnos en qué consiste esta estrategia y cuál es el propósito de la estrategia. El profesor entregará a los estudiantes un tema de discusión que se llevará a cabo en el aula. El maestro explica a los alumnos en qué consiste este ejercicio. Inciso A. El alumno de forma individual debe de pensar la respuesta de la pregunta que formuló el profesor. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? ¿Qué es una estrategia? Entre otras. B. Los alumnos deben de juntarse en equipo para debatir el tema y las preguntas. Ejemplo. Carlos le pregunta a Ernesto: para ti, ¿qué es una estrategia? A lo que Ernesto responde: una estrategia es una técnica de enseñanza. Y Ernesto le hace una pregunta a Carlos: ¿cuál es el objetivo de la estrategia? A lo que Carlos responde: su objetivo es el aprendizaje. Inciso C. Compartir las ideas con toda la clase. Aquí les pongo un ejemplo. Lupe es una alumna que dice que la estrategia es una técnica de enseñanza. Y Mariana aporta que su objetivo es el aprendizaje. 3. En la fase pensar, el docente hace una pregunta de nivel de pensamiento superior respecto al texto o tópico que será discutido a un integrante de la clase. Los estudiantes piensan sobre lo que saben o podrían saber del tema por un tiempo determinado. La duración de la actividad va de 1 a 3 minutos. Esto quiere decir que en la fase de pensar, el maestro realiza una pregunta solamente a un alumno de la clase sobre la lectura que se leyó. El maestro les da de 1 a 3 minutos para que piensen de lo que ya saben o podrían saber sobre el tema. Aquí les pongo un ejemplo. El profesor le pregunta a Carlos: ¿qué es una estrategia? Y Carlos responde: es una técnica de enseñanza. 4. En la fase pares, cada estudiante debe trabajar con un compañero. El docente puede asignar parejas o permitir a los estudiantes escoger con quién trabajar. Se comparten las ideas y se formulan las preguntas con respecto al tópico trabajado. La duración de esta actividad es de 2 a 5 minutos. Esto quiere decir que en la fase de pares, los alumnos deben de trabajar en parejas, en la que los alumnos intercambian y comparten sus preguntas y respuestas del tema que se trabajó. Esta actividad tiene una duración de 2 a 5 minutos. Aquí les pongo un ejemplo. Alex es un
alumno, y le pregunta a su compañera Sofía, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? A lo que Sofía responde, es el aprendizaje. 5. En la fase de compartir, una vez que los estudiantes han socializado sus pensamientos y han discutido sobre los mismos, el docente expande ese compartir hacia toda la clase. Cada grupo presenta sus ideas o preguntas al resto. Y después de que todos los grupos lo hayan hecho, se puede solicitar a los alumnos que vuelvan a discutir sus ideas con su compañero con el que trabajaron. El objetivo de esta actividad es reflexionar si las ideas iniciales han sido influenciadas por las del resto de los estudiantes. Esto quiere decir que, en la fase de compartir, cuando los alumnos ya compartieron sus respuestas en equipo, el profesor da la indicación de que cada equipo comparta su respuesta a toda la clase y finalmente otra vez discute el tópico con sus compañeros de equipo. Su objetivo de esta actividad es poner a los alumnos a reflexionar si las respuestas fueron influenciadas por el resto de la clase. 6. Se escogen uno o varios estudiantes de la clase para modelar el proceso y asegurarse de que los alumnos comprendieron cómo utilizar la estrategia. Esta etapa de la aplicación de JPC es una fase de carácter informativo, donde los estudiantes tienen tiempo para responder, clarificar conceptos y preguntas usando la estrategia. Esto quiere decir que el profesor selecciona a cierta cantidad de alumnos para saber si comprendieron el tópico y hacer el uso de esta actividad como estrategia. Esta estrategia es formativa para que los estudiantes tengan tiempo de pensar y responder preguntas. 7. Una vez que los estudiantes demuestran un entendimiento global de lo que se espera que comprendan de la estrategia, el docente monitorea y apoya las fases pares y compartir. Esta etapa puede complementarse entregándoles a los estudiantes un diagrama resumen para que registren sus respuestas mientras las socializan con sus pares. Esto quiere decir que los alumnos deben de demostrar lo aprendido de esta estrategia con ejercicios como un diagrama de resumen para registrar sus respuestas. Situación didáctica. Considerando un contexto universitario, se solicita a los estudiantes leer un contexto sobre hábitos alimenticios. Pero antes de hacerlo, el docente les explica que aplicarán la estrategia JPC. De esta manera, los estudiantes comprenden, refuerzan y se apropian de sus conocimientos previos para relacionarlos con los que adquirirán a través de la lectura de un texto determinado. Esto permite el desarrollo y fomento de habilidades relacionadas tanto con la comprensión lectora como las de persuasión y argumentación. Esto quiere decir que el profesor indica a sus estudiantes universitarios leer un texto sobre hábitos alimenticios en el que deben de aplicar la estrategia JPC para que los alumnos comprendan, refuercen y adquieran conocimientos previos para unirlos con lo que ya aprendieron de determinado texto. Esto hace que el alumno se desarrolle, adquiere habilidades como la comprensión lectora, etc. En la actividad, de forma individual, los estudiantes redactan una lista de conceptos claves relacionados con los hábitos alimenticios de la población joven. Cabe destacar que la actividad es complementada por las instrucciones dadas por el docente, en cuanto al número de conceptos clave y la importancia de los mismos. Esto quiere decir que los alumnos individualmente redactan conceptos clave de la lectura de los hábitos alimenticios. El profesor brinda instrucciones para complementar dicha actividad, que consiste en anotar determinados números de conceptos y su importancia. He aquí un ejemplo. En la infancia comienza a adquirirse los hábitos alimenticios. En la adolescencia hay cambios en los hábitos alimenticios debido a la imagen corporal, etc. En los adultos y vejez, los hábitos alimenticios son complejos de cambiar. En la descripción, el docente pide a los estudiantes que trabajen en parejas o en grupos de 3 participantes.
Una vez agrupados, reflexionan en torno a sus respuestas y las comparten con sus compañeros. Después de ello, el profesor amplía la reflexión a todo el curso. Esto quiere decir que el profesor pide a sus estudiantes trabajen en parejas, y estando en equipo reflexionan sus respuestas y las comparten con los compañeros. Y finalmente, la reflexión se hace más amplia. ¿Qué es lo que se necesita para lograr esta estrategia? Bueno, pues en primer lugar, los estudiantes aprenden a organizarse entre ellos, y en segundo lugar, para ordenar los tópicos que serán discutidos en clases. Promover la participación de los estudiantes, resolver problemas o preguntas relacionadas con las lecturas asignadas. Esto quiere decir que los estudiantes deben de organizarse entre ellos mismos, deben de organizar los tópicos para discutir en clase. Los estudiantes deben de participar y finalmente resolver dudas o preguntas referente a la lectura. Forma de evaluación de la estrategia. Se presenta una lista de cotejo para evaluar la estrategia. El instrumento está compuesto por dos elementos básicos, los indicadores o criterios de evaluación y la expresión dicotómica, sí o no. Esto quiere decir que se debe de hacer un cotejo en el que se evalúa la estrategia, que se compone de dos elementos básicos, que son los indicadores, criterios de evaluación, y expresión dicotómica, que es el sí y el no. He aquí una muestra de la tabla de los indicadores con lo que se hace la respectiva observación y evaluación de los alumnos. Que en este caso, si sus ideas fueron importantes, pues se les pone que sí. De no ser así, su respuesta va a ser no y se les pone su respectiva observación.